Iniciamos hoy una serie de videos cuyo propósito es esclarecer cuál es el asunto, la característica, la cualidad que nos hace humanos. Debo empezar contándoles que en la antropología clásica, uno de los principales capítulos, quizá el más importante, se refiere a qué diferencia existe entre el hombre y el animal. Porque hay dos tesis en esencia fundamentales. La primera es que la diferencia es una diferencia de clase, o sea que somos esencialmente diferentes. Y la segunda es que esa diferencia es de grado, o sea que compartimos las características con los animales, sobre todo con los animales superiores, los primates, pero en grados distintos. Ahora bien, esa discusión se hizo muy amplia y durante mucho tiempo en las universidades. Hacia 1950, o sea, hacia la mitad del siglo XX, Hunter, un psicólogo, resolvió prácticamente esa situación con un experimento clave. Ese experimento consiste en lo siguiente, tiene dos fases, pero básicamente se desarrolla en una especie de campana, una cúpula, que tiene aquí al fondo una especie como de plataforma donde se ubica un organismo, o también se puede ubicar un niño, o también se puede ubicar una mujer o un hombre adulto. Igualmente se pueden ubicar otros organismos, como podemos decir un mapache, un ratón, un conejo, un perro, etc. Al fondo, al otro lado de la plataforma, digamos, donde está el organismo, imagínense 5 salidas, como si fueran 5 laberintos al fondo, que cada persona o cada organismo ubicado al frente ve al mismo tiempo, alcanza a ver las 5 salidas. En la primera fase del experimento se trata de que aprendamos a discriminar por cuál laberinto nos vamos a ingresar, nos vamos a meter a él. Resulta que para aprender esa discriminación, lo que se hace es que se ilumina uno de los 5 laberintos. Ese que está iluminado tiene al final alguna cosa interesante. Por ejemplo, si tenemos una rata privada de alimento, entonces al final aparece una camarita o un espacio donde hay alimento para esa ratica. Si es, por ejemplo, para un niño, podemos poner juguetes. Si es para un adulto varón, podemos poner una cosa que al sexo masculino le interesa mucho, que es, por ejemplo, el sexo. Ponemos una revista de Playboy. Si es para una mujer, ponemos dinero, plata. Cosas que sean interesantes en todo caso. Ahora bien, aquí se coloca el organismo, al fondo están los cinco laberintos, uno de ellos encendido, y se permite que el animal se desplace. Entonces, cuando se introduce en uno de los laberintos oscuros, allá no va a encontrar nada interesante, hasta que finalmente termina por introducirse en el laberinto que está iluminado, y ahí sí encuentra algo que le parece importante, que le hace sentido. Él muy rápidamente, en muy pocos ensayos, aprende a no equivocarse. O sea, cada vez que se lo coloca en la plataforma y se ilumina uno de los laberintos, cualquiera que sea, él ya no comete errores. Él siempre se va para el laberinto que está iluminado o encendido. Lo mismo un niño, lo mismo un adulto, lo mismo una mujer. Aprenden el aprendizaje de discriminación, inclusive a veces los animales lo aprenden hasta más rápido que el mismo hombre. Pero después viene la segunda etapa, que consiste en lo siguiente. En la plataforma se pone una malla que le permite al organismo ver los 5 laberintos, pero no le permite desplazarse hasta que no se abra una puertecita que le da permiso y posibilidades de desplazarse hasta los laberintos. Entonces lo que se hace es que se ilumina un laberinto y se apaga, y se espera un tiempo
para ver la reacción del organismo, si tiene una capacidad de recordar cuál fue el laberinto que estuvo iluminado y cuánto tiempo retiene esa información. Hasta ahí se puede constatar que la diferencia entre el hombre y el animal es abismal, abismal. O sea, un ratoncito no pasa de 30 segundos, por decir alguna cosa, siendo los más digamos, los más capaces de una reacción diferida, los que más tiempo resisten y aguantan. Pero un mapache, por ejemplo, puede demorarse 17 segundos. Los animales que más se demoran, o los que yo conozco, por ejemplo, han sido perros. Se demoran 5 minutos. Ahora bien, un niño de 2 años es prácticamente capaz de una reacción diferida indefinida. O sea, un niño de 2 años perfectamente puede hacer un asunto como esto. Cuando yo vaya donde mi abuelo, yo voy a coger un carrito que dejé allá debajo de un escaparato de una cómoda. Esa decisión puede gastarle 6 meses, y a los 6 meses va, y a los 6 meses va, busca el carrito, se acuerda perfectamente. Lo mismo pasa aquí, o sea, aquí pueden pasar semanas, meses, y el muchachito recuerda exactamente cuál fue el laberinto que se iluminó cuando estaba haciendo el experimento. Entonces él puede pasar 6 meses, y cuando se le vuelve a entrar al experimento, no se le vuelve a encender de ninguna manera, porque ya se le encendió en la primera parte donde hizo el experimento, sino que se lo pone y se le deja y se le da permiso de que se desplace inmediatamente. Lo que se comprueba es que no se equivoca. La mayor parte de los niños simplemente en 6 meses, hace rato que saben cuál fue el que se iluminó y lo eligen. Entonces, hasta ahí quiero decir lo siguiente: la capacidad de reacción diferida del ser humano es tan grande, tan abrumadoramente distinta, que prácticamente es una diferencia de clase con el animal, es una diferencia sustancial. Ahora, la humanidad como especie tiene una capacidad de reacción diferida indefinida. Un astrónomo ve por su telescopio un cometa y observa el cometa, sus propiedades, pero pone una nota que dice: este cometa hay que volverlo a observar porque tiene una cola que no alcancé a determinar cuál es su composición. Entonces, ese cometa puede demorarse 40.000 años en volver a pasar, pero estamos seguros de que a los 40.000 años perfectamente otro astrónomo puede estar localizando exactamente el cometa y ubicando la cola que tiene a través de un examen espectrográfico que mide los colores, evalúa los colores de la cola, puede determinar si hay minerales y qué tipo de minerales y tal. Ok. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que la capacidad de reacción diferida es exactamente equivalente a la capacidad que tiene el hombre de formar una percepción, aquí en este caso de los laberintos, y mantenerla indefinidamente para su uso posterior. El animal no lo puede hacer. Pero ahora veamos esto. Un elefante es conocido por su capacidad, por su memoria, por su gran memoria. Imagínense que un elefante pequeño es azotado, es lacerado, es atormentado físicamente por un entrenador que él lo ve, lo reconoce, sabe distinguirlo de otras personas. Entonces, cada vez que aparece el entrenador al frente de él, él muestra evidentes signos de ansiedad, evidentes manifestaciones de ansiedad. Ahora bien, pasan 20 años de ese entrenamiento sin que este elefante vuelva a ver a su entrenador. A los 20 años,
donde ya hay unos cambios supremamente grandes en la fisonomía y en el cuerpo y en la configuración general del organismo. A pesar de que haya muchos cambios, el elefante, cuando ve al entrenador, da aparentemente los mismos síntomas de ansiedad. Muestra la misma ansiedad que mostraba cuando estaba pequeño, 20 años atrás. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una memoria prodigiosa. Se acordó del cuál era su entrenador después de 20 años. Pero la clave está en que él se acuerda en presencia del estímulo. Tiene que ver al entrenador ahí. El ser humano no tiene que verlo. Aunque no lo vea, él lo puede tener aquí representado. Y basta con que se lo represente aquí para que él pueda hacer algún tipo de reacción. Ahora bien, eso es demasiado importante porque caracteriza digamos, la diferencia en el pensar y en el percibir entre los animales y el hombre. El hombre, por ejemplo, está en la selva, digámoslo así, un chimpancé, y viene un león aproximándose peligrosamente, rugiendo, claramente decidido a atacarlo, y él se sube a un árbol. Ahora bien, supongamos que eso mismo le pasa a un hombre, a un adulto o a un adolescente que está metido también en la selva, ve el mismo león y tiene la misma posibilidad de subirse a un árbol y salvarse del ataque del león. ¿Qué pasa en la mente? Cuando el león pasa, el chimpancé en un momento dado está absolutamente aterrado, pero un momento después está absolutamente tranquilo. En cambio, no ocurre lo mismo con el hombre. El hombre se representa aquí al animal y fuera de eso empieza a trabajar con estas suposiciones. ¿Qué tal que yo no hubiera alcanzado a subirme a la rama que cogí? ¿Qué tal que me hubiera resbalado, por ejemplo? ¿Qué tal que me hubieran quedado los pies colgando y siguieran expuestos a una garra, a las fauces del león? Ese trabajo aquí de estar haciendo posibilidades, estudiando qué opciones y otras posibilidades pudieron haber ocurrido, eso es característico solo del pensamiento humano y está basado justamente en la capacidad de reacción diferida, la capacidad de representarse al mundo, ¿va? Que de ahora en adelante, cuando hablemos de lo humano, vamos a decir que el hombre se caracteriza es porque hace una representación virtual del mundo y la puede mantener en principio indefinidamente. Vamos a dejarlo ahí y en los siguientes videos profundizamos la idea y las consecuencias de esa diferencia.